Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa, que esta vez quiere hacer un primer acercamiento a la empresa estatal socialista, reconocida por la Constitución de la República como el actor más importante de la economía cubana y decisiva para el éxito de las transformaciones que se impulsan en el país en aras de un crecimiento económico sostenible que tribute al desarrollo y la prosperidad deseada. No pocas veces se asocia al sector estatal con la ineficiencia y quizás no le falte razón a quien lo haga y quien lo diga, por supuesto, pero también es cierto que se ha convertido, digamos que en un cliché. Nos acostumbramos a ese tipo de criterios y nos volvimos incapaces de reconocer que muchas de ellas ya muestran resultados alentadores y demuestran la validez de las medidas adoptadas en septiembre-octubre del pasado año. No vivimos, por cierto, el mejor momento de la economía cubana. Sufrimos, como el resto del planeta, los impactos negativos de una crisis multicausal, incluida la pandemia de la COVID-19, a la que en nuestro caso se suman las afectaciones de un bloqueo genocida e ilegal, endurecido con saña y alevosía por la administración Trump y mantenido sin variación alguna por el actual gobierno estadounidense. Es una condición que hace todo más difícil, mucho más complejo, pero así y todo, con esos obstáculos, siempre encontramos buenos ejemplos como nos muestran nuestros reporteros en el siguiente reportaje. Los primeros meses del 2021 llevaron a la empresa Suchel a un reajuste del plan, dado el contexto de ordenamiento monetario. La entidad demanda altos volúmenes de materias primas importadas. Esto, junto al índice de la tasa aplicado a sus producciones, colocaba sus cuentas en cifras negativas. Fue preciso entonces reevaluar y conciliar una y otra vez, a la par de la revisión de las fichas de costo. En esta revisión hicimos un análisis exhaustivo de las normas de consumo, de las normas de salario, de los índices de los gastos indirectos que participan. Hemos tenido que reajustar precios con los proveedores que nos abastecen las materias primas, tanto son proveedores nacionales como internacionales. Y estos precios fue algo que tuvo que ir negociando para lograr obtener un precio total, saber con detalle todo lo que nos puede afectar en un momento tan determinado en las utilidades de nuestro gobierno. Se modificaron los precios de venta mayoristas, pero se preservaron los minoristas. La prioridad es sostener el ritmo productivo con destino a la comercialización. Hoy se evalúa de favorable la situación financiera de la empresa. Sí tenemos financiamiento, disponibilidades bancarias para asumir las deudas y las obligaciones que tenemos con los proveedores, teniendo en cuenta que utilizamos crédito puente para enfrentar estas deudas. En cuanto al pago salarial, se establecieron grupos por grado de complejidad y se definen los elementos para la redistribución de utilidades. Vamos a tener una distinción de acuerdo al nivel de participación que ha tenido cada una de las UVB durante el año 2020, así como cuando cierre este primer trimestre también se valorará cuál es el porciento que se va a repartir de esas utilidades a cada una de las UVB en dependencia de ese nivel de participación y cómo ha cumplido su utilidad y el resto de los indicadores. Es un nuevo contexto que implica reajustes y el seguimiento puntual a cada decisión. Gracias a la periodista Roxana Thompson Casamayor por este reportaje que nos debe servir de motivación para el diálogo de esta noche en el que tomarán parte, y qué privilegio para Palabra Precisa recibir a Ramón Labañino Salazar, vicepresidente de la ANEC. La ANEC, usted sabe, es la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Gracias, Ramón, por acompañarnos esta noche en Palabra Precisa. Y un empresario, me refiero a Roselio Margolla Zamora, es director adjunto de la empresa Industria Cubana del Mueble. Todos la conocemos por Dujo. Gracias también por acompañarnos en Palabra Precisa. Bienvenidos, y yo quiero empezar por algo que se dice una y otra vez, lo dicen nuestras autoridades, lo hemos asumido. Se habla, Ramón, de que la empresa estatal socialista es el actor principal de la economía. ¿Pero por qué podemos afirmar esto? Bueno, la empresa estatal socialista es, digamos, lo que está llamado a salvar el socialismo, por ponerlo en términos muy concretos. Es la que produce los bienes y servicios básicos, pero fundamentales, y la gran mayoría de los bienes y servicios que garantiza el sustento de nuestro pueblo. Fíjate, aún con todas las circunstancias adversas que tenemos hoy en día, con la pandemia, con el bloqueo que nos cuesta entre 12 y 15 millones diarios, la empresa estatal socialista hoy en día
aporta entre el 85 y el 87% al Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que se come en Cuba, todo lo que se produce. Y eso quiere decir que independientemente de todos los problemas, la empresa funciona y está avanzando. Las otras formas de gestión no estatal aportan alrededor del 15%, pero voy un poco más allá. En el informe que central al 8º Congreso del Partido, nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, informa que hay que leerse y volverlo a estudiar mil veces porque tiene muchos mensajes importantísimos. Hay un punto que aclara muy bien en la importancia de la empresa estatal socialista porque se basa en que la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales tiene que estar siempre en manos del pueblo y es la empresa estatal socialista la ejecutora de esos bienes. Y nos hacía la aclaración Raúl, hay que tener mucho cuidado en los límites de la propiedad privada, porque hay quienes están por ahí abogando porque se privatice todo en Cuba indiscriminadamente y un día pudiéramos amanecer sin salud gratis, sin educación gratis, sin la seguridad social nuestra, sin todos los beneficios tremendos que tiene nuestro socialismo. Por tanto, es tal la importancia de la empresa estatal socialista que no es de ahora, es para siempre. Sin esa empresa fuerte no habrá socialismo. ¿Podría dejar de ser en algún momento, en algún escenario, esa empresa estatal, ese motor impulsor de la economía cubana? No, nunca podría. Condiciones? Tendríamos que cambiar de sistema social. En el socialismo tiene que primar el papel fundamental de la empresa estatal socialista, en coordinación, en armonía con todas las otras formas de gestión, no estatal, dígase cooperativas, no agropecuarias y cuentapropistas, pero la fundamental siempre va a ser la empresa estatal socialista. Yo sé que desde la ANEC se estudian muchos de estos temas y por supuesto hay intercambios con empresarios, se hace mucha ciencia en función también del desarrollo de la empresa cubana, pero ¿cómo lograr, Ramón, un mejor desenvolvimiento de la empresa estatal cuando hoy vemos que hay todavía problemas para que se convierta justamente, para que en cada uno de esos escenarios empresariales estatales cubanos pues se entienda que hay una responsabilidad con ser ese motor impulsor de nuestra economía? ¿Cómo garantizar ese mejor desenvolvimiento? Bueno, eso es una tarea que se viene ejecutando desde hace muchos años ya. Se han ejecutado varias medidas para destrabar los obstáculos que enfrenta la empresa estatal socialista. Anteriormente fueron cerca de 42 medidas. Ahora, recientemente, 15 nuevas medidas que liberan también de trabas a la empresa estatal socialista. Tenemos que hacer que la empresa sea mucho más independiente en la toma de decisiones. Tenemos que buscar la manera de que la empresa socialista sea realmente dirigida por empresarios verdaderos, empresarios socialistas, por supuesto, pero que permitan a la economía nacional estar a niveles internacionales y a niveles nacionales competitivos. En eso estamos, se han eliminado muchas trabas, creo que faltan varias trabas todavía por liberar, pero en ese camino estamos. Yo sobre las trabas quiero hablar más adelante porque quiero entonces volver la mirada hacia un empresario. Mucho tiempo se ha hablado de un sistema de dirección vertical, de la planificación centralizada. ¿Usted cree que pudieran esas cuestiones debilitar la necesaria capacidad que debe tener la empresa, el empresariado cubano? ¿Cómo usted ve eso? A ver, la verticalidad evidentemente ha afectado el desarrollo de la empresa estatal. Realmente hoy un empresario con las herramientas que tiene en sus manos, con las facultades que se nos han dado, con la aplicación e implementación de las nuevas medidas que ya inclusive, como bien se refería Ramón, están ya definidas en decretos leyes y resoluciones, el empresario tiene en sus manos herramientas que le van a permitir desarrollar e impulsar mejor su empresa. ¿Cómo convertimos, y esta pregunta quizás sea un tanto general, pero yo creo que sigue siendo una esencia, en ocasiones no encontramos frente a las empresas a verdaderos empresarios? ¿Cómo creen ustedes que se puede convertir un director de una empresa en un empresario exitoso? ¿Cuál ha sido la fórmula quizás en su caso? ¿Cómo usted ve este asunto? A ver, yo creo que un empresario, lo primero que tiene que tener es preparación. El empresario tiene que tener una preparación técnica en lo que va a dirigir, tiene que tener una preparación de técnicas de dirección y tiene que tener una fuerte preparación política. Con esos tres elementos, entonces a la hora de dirigir la empresa, lo que tiene que tener es un sistema de trabajo eficiente. Tiene que tener claro cuáles son los órganos colegiados asesores, cuáles son los órganos colegiados decisores y utilizarlos. Tiene que rodearse de personas capaces, comprometidas, tiene que ser capaz de correr riesgo, tiene que ser capaz de tener iniciativa, tiene que ser capaz
de utilizar, como decía anteriormente, todas las herramientas que nos han puesto en las manos. Tiene que llegar al trabajador, tiene que relacionarse con la gente, tiene que darle al trabajador lo que el trabajador le toca. Nosotros en nuestros planes económicos de las empresas y en nuestros convenios colectivos tenemos elementos que son propios de los trabajadores. No tenemos ninguna razón ni ningún derecho a demorárselo ni a no dárselo. Eso mínimo que tenemos la obligación de dar, tenemos también la obligación de gestionar financieramente lo que necesitemos para podérselo dar y dárselo desde el primer momento que comienza un año. También tenemos la responsabilidad de buscar que la empresa siempre tenga trabajo. Tenemos la responsabilidad de gestionar financieramente, como decía anteriormente, y productivamente la empresa. Identificar clientes estratégicos, identificar clientes que tengan niveles de actividad. No es lo mismo tener un cliente estratégico que un cliente que tenga niveles de actividad. Eso hay que tenerlo claro y saberlo identificar. Ahora, ustedes se referían, sobre todo Ramón, al más reciente paquete de medidas implementadas para fortalecer a la empresa estatal y que uno pudiera pensar, bueno, partido de las urgencias del momento, está la pandemia, está la agudización del bloqueo, hay un déficit de oferta tremendo en el país, esto lo vivimos diariamente. Sin embargo, ¿creen ustedes que todavía hay trabas? Hay cuestiones que hay que adelantar, que hay que acabar de resolver para que la empresa pues se estimule, para que la empresa sea ese verdadero motor impulsor de nuestra economía, Ramón. Sí, todavía hay trabas que hay que superar. Y yo pienso que desde el punto de vista de la estructura interna de las empresas, se hace cada vez más necesario una ley de empresa. Es importantísimo una ley de empresa que le permita a cada entidad escoger cuál es la mejor variante para ella. Por ejemplo, la posible creación de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas o las microempresas. Quizá hay empresas que funcionarían mejor bajo otro sistema empresarial o UEB, que a lo mejor pueden convertirse en empresas, que por cierto, dentro de las 15 medidas está la posibilidad de que una UEB, una unidad empresarial de base, pueda convertirse en empresa, o empresas filiales, que es un concepto interesantísimo, que una empresa puede crear una empresa filial o convertir una UEB que cierre los ciclos productivos de manera completa o parcial, pero que cierre los ciclos productivos, que es importantísimo. Y en ese camino yo creo que nos hace mucha falta una ley de empresas, que nos permita, ¿verdad?, tipificar y darle más hierro, más herramientas a la empresa para que elija cuál es la mejor estructura que ella puede funcionar. Desde su punto de vista. Yo creo que nuestra empresa ha analizado en detalle todas las facultades y todas las medidas. Yo creo que primero tenemos la obligación los empresarios de interpretar bien nuestras facultades, de utilizar todas las facultades, de utilizar todas las medidas que se nos han puesto en nuestras manos. ¿Usted cree que ese desconocimiento por parte de los empresarios constituye una traba hoy para la empresa, por algunos empresarios? Yo creo que todavía eso sí es una traba. Yo creo que hay que estudiar. Nos han puesto en las manos muchas normas que aún creo que no las hemos estudiado a profundidad. Y antes de plantearnos una traba, primero tenemos que estudiar, porque puede que esté resuelta en uno de esos documentos que nos han puesto en nuestras manos. Si fuera a definir una traba, por definir alguna, yo referiría a la estructura aún de indirecto que tienen las empresas estatales. Creo que tenemos responsabilidad compartida. Creo que nosotros los empresarios tenemos que estudiar más eficientemente nuestras estructuras, pero creo que también hay que evaluar la estructura que prácticamente tenemos que tener para responder a todas las contrapartidas, procedimientos, controles que se nos exigen como empresa estatal y que nos obliga a tener una gran estructura alrededor de eso. Todavía tenemos responsabilidad. Creo que todavía podemos seguirla perfeccionando, podemos seguirla apretando para tener menos indirectos. Ramón. Permíteme abordar un punto que es interesantísimo lo que está explicando, y déjame enfocarlo bien porque esto es un punto que quiero que se entienda bien. Mira, existen límites, cada vez quitamos más trabas. O sea, estamos en un proceso que de verdad estamos destrabando todo, pero estamos llegando a un momento que necesitamos que el empresariado cubano responda a eso, porque tiene las herramientas en la mano, pero hay que permitir, como bien dice, que se lean todos los reglamentos y todas las opciones que tienen en la mano, y eso es un proceso. Lo otro, y es algo que hay que analizar, hay resistencia al cambio, con lo cual es lógico en el proceso
Pero yo diría que más que resistencia al cambio en el empresariado, en cierto empresariado cubano, no en todo, porque hay empresarios de éxito como el caso de él y muchos empresarios cubanos que son excelentes. Pero hay miedo a tomar decisiones. Y ahí hay que tener cuidado. O sea, el empresario está llamado hoy a tomar riesgos. Y cuando uno es empresario tiene que tomar riesgos. Ahora, hay riesgos honestos y riesgos deshonestos. Y ahí yo quiero aclarar un poco. El riesgo honesto es que el empresario decide tomar decisiones según sus cálculos científicos para invertir en un renglón o en otro, buscar una forma de exportar un producto y buscar para que sus trabajadores tengan mejor salario y que las utilidades sean... Eso es un riesgo, yo llamaría honesto. Es un empresario que está luchando por eso y es demostrar, está el riesgo deshonesto, que es aquel que lo usa para la corrupción, aquel que lo usa para otras cosas ilícitas, y hay que marcar esa diferencia porque nuestro empresario tiene que también sentirse protegido, o sea, en el sentido que estoy tomando decisiones por mi empresa, quiero hacerlo bien, quiero enforzarme que las cosas salgan bien, no lo que estoy haciendo no es para mal. Y entonces hay que tener, todos los factores tienen que tener entendimiento de esta situación. Y pienso que hemos llegado a un momento en que ya las trabas se quitan, las herramientas las tienes en la mano, pero tienes que echar a funcionar. Y estamos parados. ¿Por qué no hacemos los encadenamientos productivos con la forma de gestión estatal? ¿Por qué todavía le tienen miedo a las cooperativas no agropecuarias y a los cuentapropistas? ¿Es un tema de mentalidad, según su juicio? Es un tema de mentalidad, es un tema de histórico, yo pienso de reticencia a lo que es propiedad privada o lo que no es propiedad socialista. Es un tema de que todavía hoy en día, a pesar de todo, lo ven más visto, se ven más visto una cooperativa no agropecuaria, pero es que se creó para eso. O sea, las nuevas formas de gestión no estatal se crearon para ayudar a la economía cubana, para apoyar en aquellos sectores que no son fundamentales y para complementar el trabajo de la empresa estatal socialista. La tenemos y entonces ahora no lo queremos utilizar. Entonces hay que romper ciertos esquemas, hay que ser valiente, porque si no somos valientes, mira, revolucionario que no es valiente, no puede. Ahora tienes que calcular tus riesgos. Yo no digo cometer riesgos cualquiera, riesgos científicamente calculados, cosas que tú demuestres que de verdad estás poniendo la voluntad tuya, pensando siempre como país y como nación, ¿no? Y queriendo salvar siempre a nuestro pueblo. Vamos a hacer una pausa. Yo decía al inicio que este es un tema que definitivamente no cabe en un solo programa, por eso decía que era apenas un primer acercamiento a esa empresa estatal socialista a la que aspiramos, la que necesitamos, la que demanda nuestro pueblo. Antes de seguir con el debate, quiero que nos vayamos hasta Santiago de Cuba. Buscamos también otros ejemplos de cómo la empresa estatal socialista, en medio de la compleja situación económica y también sanitaria que vive el país, pues ha logrado, esos buenos ejemplos han logrado echar adelante. Vamos a ver cuál es la experiencia que nos presentan desde la ciudad de Santiago de Cuba. El perfeccionamiento de la empresa estatal socialista deviene en clave para el desarrollo económico de la isla. En Santiago de Cuba, la empresa comercializadora, importadora, exportadora de la industria ligera Encomil dirige su accionar a tareas que el país presta atención, como el comercio electrónico, una de las vías para sustituir importaciones, y la búsqueda de ingresos en moneda libremente convertible. A través de la página Tienda Lo Tengo, para la sustitución de importaciones y el ingreso de moneda libremente convertible al país, que tanta falta hacen en estos tiempos, ¿no? Juega un rol fundamental las ventas a través del comercio electrónico, si tenemos en cuenta que los productos que comercializamos son productos nacionales, a partir de materias primas nacionales, en su mayoría, y ellos legitimizan lo que quiere el país y busca soberanía de las producciones nacionales nuestras. Aquí el encadenamiento productivo con otras entidades ha propiciado mayores resultados económicos e impacto en la población a través de la distribución de productos de aseo, higiene, limpieza y otros renglones a las cadenas de tiendas del territorio y Guantánamo. El encadenamiento productivo, en nuestro caso, juega un papel fundamental. Si tenemos en cuenta que somos una empresa comercializadora, exportadora, importadora, por tanto, nos encadenamos desde los suministros de la materia prima hasta las producciones en el destino final que tributan e impactan de manera directa en nuestra población. La eficiencia de Encomil Santiago incide en el bienestar de sus clientes, esos que buscan en sus producciones la mejor opción hacia sus necesidades, tras ser un símbolo en el sistema empresarial cubano.
Gracias a Dailin Herrera Bayar por este reporte desde Santiago de Cuba, y aprovechando la oportunidad de que tengo un empresario que ha logrado echar adelante su empresa. Quiero conversar un poco, Roselio, sobre su entidad, sobre su empresa que pertenece a Genpil, el grupo empresarial de la industria ligera, quizás una de las más deprimidas del país y que ahora parece andar por buen camino, el camino de la recuperación de la mano de algunas producciones de muchísima importancia y que de hecho muchas han tomado mayor preponderancia a tenor de la pandemia de COVID-19. Algo parecido sucede con la que usted representa, o sea, la industria del mueble. Vamos a hablar un poco de sus principales producciones, cuáles son y a dónde van. Bueno, la industria nuestra trabaja todas las líneas de producción de muebles. Nosotros trabajamos la línea de producción de tableros, la línea de producción de muebles de madera y la línea de producción de muebles metálicos, dirigidas todas a toda la economía cubana. O sea, hay quienes nos identifican que la industria del mueble solo trabaja para el turismo. Y realmente yo quisiera identificar que nuestra empresa trabaja para toda la sociedad, o sea, todas las organizaciones. No es menos cierto que tiene identificado un cliente estratégico, que es el turismo. Nosotros, al identificar un cliente estratégico, hemos identificado la posibilidad de hacer inversiones con ese cliente estratégico, de desarrollarnos, de recibir exigencias para nuestras producciones, lo cual ha obligado a que nuestros trabajadores tengan que perfeccionar su trabajo, su calidad, pero también nos ha permitido hacer inversiones, como les decía, que ha puesto a la empresa en un nivel, diría, alto de cara a la tecnología. ¿Ustedes tienen competidores o una competencia marcada en el sector no estatal de la economía? ¿Así lo visualizan? A ver, el sector no estatal de la economía para la industria del mueble, yo lo quisiera ver en dos momentos. Yo creo que la competencia es necesaria. Yo creo que una competencia identificada con el sector no estatal es todo lo que relaciona las producciones dirigidas a las tiendas, tanto de MLC como de peso. Las producciones dirigidas a Mariel. O sea, son producciones que nosotros con el cuentapropista o con la forma de gestión no estatal sí tenemos competencia. Una competencia que consideramos buena. Una competencia que nos ha obligado a desarrollarnos, a crear nuevos diseños, a evaluar precios, a investigar y de conjunto participar en estas producciones. Ahora, la forma de gestión no estatal de cara a las otras producciones, sobre todo a las producciones de turismo, nosotros las vemos como colaboradores. Son colaboradores. Aquí en Cuba lo que no se puede es importar un mueble. Y de conjunto nuestra empresa, con la forma de gestión no estatal, tenemos esa responsabilidad. Detrás de nosotros, cuando enfrentamos cualquier producción de un hotel, de los muebles de un hotel, están también la forma de gestión no estatal. Colaborando con nosotros, tienen la ventaja de tener asegurada materia prima y, por supuesto, tienen trabajo seguro. Eso es una manera de colaborar, eso es una manera de encadenarse. De complementarse también. Y de complementarse. El encadenamiento tiene diferentes momentos. Primero, el encadenamiento no es un invento cubano, porque hay muchas personas que hasta en las redes hablan de que el encadenamiento es un invento cubano. El encadenamiento existe en el mundo. No hay nadie que produzca 100% algo o asegure 100% una producción, o asegure también la transportación, o produzca las materias primas que necesita para la producción. Y eso es encadenarse en cualquier parte del mundo. Tienes que identificar el encadenamiento hacia adelante, que son tus clientes, el hacia atrás, que son todas estas materias primas que tú obtienes, pero también tienes que tener identificados los hacia los lados, que son tus colaboradores que son para nosotros las cooperativas agropecuarias, los TCP, las universidades, todas esas son colaboradores que tú tienes. Y te repito, la forma de gestión no estatal, en ambos casos, que además trabajan con nosotros, son colaboradores nuestros en las grandes producciones que tiene la industria, porque esto es una industria que está ubicada en Cuba entera, con muchas producciones, y necesitamos, sí, encadenarnos y trabajar de conjunto con ellos. Hay un tema que me queda y también me queda poco tiempo a propósito de este asunto que abordamos. Me refiero a la ley de empresas. Ustedes lo esbozaban hace unos minutos. Antes de hablar sobre este asunto y concluir, quiero que conozcamos otra experiencia. Tenemos otro reportaje, un último reportaje sobre experiencias de empresas cubanas que en medio de las tensiones pues han logrado mantener sus indicadores económicos, los principales indicadores económicos tras el ordenamiento monetario. Vamos a ver cuál es esta que nos presentan nuestros reporteros. Este es el prototipo de ventilador pulmonar de altas prestaciones hecho en Cuba, a punto de convertirse en producto líder de Conbiomed, empresa del grupo BioCuba Pharma.
Hoy pudiéramos decir que el equipo líder es el monitor de pacientes, por el impacto de salud, el monitor de signos vitales. Pero pienso que el ventilador se va a convertir en el producto líder justamente por la importancia que tiene, porque es un equipo de soporte vital. Un ventilador como este cuesta más de $25.000 en el mercado mundial y el precio va en ascenso. Jóvenes ingenieros junto a otros profesionales integraron el grupo que dio vida al proyecto. Entonces la idea es tener que Cuba pueda contar con un respirador diseñado y producido aquí mismo para no depender del mercado internacional. A mí se me dio la tarea de seleccionar los componentes neumáticos que permitan la ventilación a la mayor cantidad de pacientes posible, porque al final eso es lo que limita la capacidad del ventilador de ventilar a pacientes con situaciones respiratorias más críticas. Trabajar en un centro que cree equipos médicos y participar en un proyecto de la envergadura de este proyecto que va a cubrir una necesidad del sistema de salud cubano es muy gratificante. El primer prototipo está hoy en fase de ensayos hasta obtener el registro médico y comenzar su producción a escala industrial. Los muchachos jóvenes nos han dado energía y además nos da la satisfacción de transmitirles la experiencia acumulada en todos estos años de trabajo para que ellos sigan adelante la obra, ¿no?, de la institución. Tecnologías desarrolladas en Cuba gracias al potencial científico-técnico generado por la revolución y donde los jóvenes siempre están en primera línea. Bueno, era una experiencia que nos mostraba Lyudmila Talancón a propósito de la situación epidemiológica que vive el país y cómo empresas cubanas pues han contribuido también con el enfrentamiento a la COVID-19. Esbozaba la pregunta hace unos minutos y comienzo por usted, desde la visión desde el empresariado cubano, ¿qué importancia o cómo ayudaría una ley de empresas en Cuba a ese mejor desarrollo de la empresa cubana? Bueno, a ver, la ley de empresas, primero venimos trabajando en la preparación para la ley de empresas. Todo lo que estamos haciendo en el último año, año y medio, con toda la implementación de las medidas, con lo que adelantaba Ramón y hablaba de la empresa filial, la UVB convirtiéndose en empresa, todo eso es preparándonos para la ley de empresas. La ley de empresas va a permitir a las empresas estatales y a las formas de gestión no estatal tener una personalidad jurídica que le va a permitir, va a tener funciones y facultades que va a permitir la mejor relación entre ellos. Eso yo creo que es lo fundamental que va a lograr. Ramón. Sí, la ley de empresas sin duda va a ofrecer muchísimas oportunidades estructurales para hacer que nuestras empresas y la forma de gestión no estatal también sean mucho más eficientes, haya encadenamientos productivos reales entre ellas, pero además pueden elegir el diseño que ellas determinen. Hay UEB que se pueden convertir en empresas, hay empresas que pueden convertirse en otro, un conglomerado o fusión de varias empresas. Hay muchas opciones dentro de la ley y eso es de lo que se trata, de hacer un estudio de verdad científico profundo, a ver cuál es la estructura que más te conviene, con personalidad jurídica, con la posibilidad de decidir tomar tus propias decisiones, de la utilización de las utilidades después del pago de impuestos, incluso para crear fondos para la construcción de vivienda, etcétera, ¿no? Esta es la importancia de la ley de empresas, que creo que es uno de los elementos que nos falta ya para destrabar todo el sistema empresarial. Y en el diseño y aplicación de esa ley seguramente la ANEC, que por cierto está cumpliendo 42 años, estará acompañando también ese proceso, ¿cierto? 42 años cumplimos el 14 de junio. Va a ser una celebración virtual, dadas las condiciones difíciles que nos impone la pandemia, pero queremos celebrarlo y aprovecho para saludar a todos los economistas y contadores de Cuba, que seguro nos están viendo por ahí. Muchas felicidades en esta jornada y queremos, el mismo 14 de junio va a ser la entrega de los premios científicos. Hay varias actividades y los economistas estamos en tanto en la tarea de ordenamiento, se han realizado muchísimas acciones en la tarea de ordenamiento, también en el Congreso, en el octavo Congreso del Partido, y queremos hacer una celebración discreta a través de las redes sociales y con el distanciamiento que se merece, pero bueno, estar ahí presente. Y déjame contar solo una nota final. En todo este proceso de actualización de nuestro modelo económico social, en todas estas formas de gestión no estatal, incluso la propiedad privada, ojo, a la misma vez estamos creando al hombre nuevo que quiere Che Guevara para el futuro socialista. No podemos olvidarnos de educar, no podemos olvidarnos de explicarle a todo el mundo y sobre todo a nuestros jóvenes que por qué se hacen las cosas
y por qué este es el camino y por qué estamos en camino al socialismo y al comunismo. Muchísimas gracias, Roselio, también Ramón, por habernos acompañado esta noche. Por supuesto, Palabra Precisa se suma a la felicitación de nuestros economistas y contadores a propósito del 42 aniversario de la ANEC. Y ya usted sabe, comenzamos hoy el análisis. La próxima semana otros espacios de nuestra televisión abordarán las nuevas medidas aprobadas para la empresa estatal socialista. Y no por gusto, es que está llamada desde la Constitución de la República a ser el verdadero motor, el motor impulsor de nuestra economía. Gracias a los dos por habernos acompañado. Usted recuerde, regresa el próximo viernes después de la novela y en retransmisión el sábado en la revista Buenos Días para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Cubano, vamos para